En este capítulo vamos a crear un archivo individual, vamos a ver varias opciones que es importante conocer y vamos a ver algunas opciones que podemos mejorar, otras que podemos aprovechar en un debido momento. En el capítulo anterior vimos la opción de personalizar el espacio de trabajo y vimos que estos accesos directos, que son las herramientas, nosotros las podemos cambiar de posición dando un clic derecho y subiendo o bajando. Sin embargo, es un poquito tedioso hacerlo de esta forma. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a herramientas, aquí encontramos las mismas, pero como accesos directos. Por cierto, aquí están agrupadas todas estas herramientas. Como ven, estas son las herramientas de crear y editar. Este otro grupo es formularios y firmas, compartir y revisar, etcétera. Y si le damos aquí en esta flechita, aparece la misma opción, abrir, eliminar el acceso directo o más información. Más información nos lleva a una página externa donde nos daría mayores detalles. Pero volviendo al tema de la organización de estos accesos directos, como ven, aquí me aparece la opción de eliminar y también si yo le doy clic derecho me aparecen las mismas opciones, pero también puedo cambiar de posición con simplemente arrastrar. Como ven, eso no lo podemos hacer cuando estamos en un documento. Eso no lo podemos hacer y como ven, no me lo permite. Bien, entonces, sin más que agregar, vamos a empezar a crear archivos PDF y vamos a ver dos opciones en este capítulo y se va a tratar de archivo individual y la opción de crear varios archivos. Vamos a comenzar explicando un poco sobre archivo individual. Como ven, aquí aparecen los formatos que permite esta herramienta. Por ejemplo, permite Word, Excel, textos y demás, pero también le podemos dar aquí en comprobar más formatos. Luego tenemos la opción de varios archivos. Y es que la primera opción dice crear un archivo PDF de varios archivos. Significa que puedo crear varios archivos y combinarlos en un mismo documento. Luego dice crear varios archivos PDF, convertir varios archivos en archivo PDF a la vez. Esta segunda opción no me permite traer archivos PDF, sino otros archivos que no están en este formato. La primera opción sí me permite todos los tipos de archivos, PDF, Word, Excel, etcétera. Pero la segunda opción solamente archivos ajenos a lo que es el formato PDF. La tercera opción es crear como una especie de portafolio, es decir, combinar varios archivos en un mismo. La tercera opción es el escáner. Ahora lo vamos a hacer en un siguiente capítulo. Traer un archivo de página web. Aquí simplemente pegaríamos la URL y también tenemos desde el portapapeles. ¿Cómo funciona portapapeles? Funciona de la siguiente manera. Yo selecciono un texto. Vamos a ver, creo que tengo por acá. Yo selecciono este texto y le doy simplemente copiar y me vendría acá al crear el archivo, automáticamente Adobe Acrobat me pega ese texto. Finalmente tengo la opción de página en blanco. Eso lo vamos a dejar de último. Vamos a comenzar con un archivo individual. Yo le voy a dar acá simplemente en añadir y voy a traerme este documento. Le doy en abrir y aquí se previsualiza la miniatura. Aquí puedo cambiar el archivo, significa que elimino este y traigo otro. En configuración avanzada tiene que ver con la calidad del archivo. Aquí me está dando la opción de estándar, pero puedo cambiarlo. Incluso puedo ponerlo en una impresión de alta calidad. Recuerden que a mayor calidad, mayor será el peso. Aquí si le queremos poner algún tipo de filtro de seguridad, luego estas tres opciones es siempre dejarlas activadas. Agregar marcadores. Los marcadores nos van a ser muy útiles cuando tenemos un documento muy extenso con varias páginas. Los marcadores nos van a ayudar a llegar a la parte donde queremos leer de una forma más rápida. Los vínculos es importante. Lo voy a dejar ahí tal cual. Le doy en aceptar y ahora lo que voy a hacer es crear el archivo PDF. Aquí empieza la conversión y como ven tengo por acá, voy a cerrar esto, voy a bajar el zoom y aquí tengo mi archivo PDF
bueno, de momento no está en PDF, tengo que guardarlo como PDF. Entonces, para editar texto, yo, por ejemplo, aquí puedo seleccionar ese texto y como ven, me aparece esta ventanita con herramientas flotantes y aquí yo puedo editar, puedo subrayar, puedo hacer una serie de opciones, pero si quiero ahondar en el tema de edición de texto, tendría que darle acá en editor de texto y como ven, aquí me aparece todo lo que tiene que ver con edición de texto. Este texto yo lo selecciono. Desde acá puedo hacer algún tipo de edición. Como ven, puedo cambiar lo que yo desee. Aquí puedo cambiarle el color, puedo dejarle el que tenía, puedo cambiar el tipo de texto, de fuente más bien, el tamaño de la letra, lo puedo dejar ahí. Puedo crear listas, no es el caso. Puedo cambiar la alineación del texto, ahí está centrado, lo puedo tirar a la derecha, al centro. Además, puedo separar un poco lo que es los caracteres, como ven, ahí está normal, pero acá yo le puedo agregar un, vamos a ver, que no me está funcionando, lo voy a, ahí está, perfecto, aquí está un poquito más separado y de esa forma yo puedo cambiarlo. Incluso aquí me permite agregar un número, le voy a dar un enter y como ven ahí el texto está más separado, es decir, sus caracteres. También puedo trabajar el interlineado, aquí podemos ver que está en 1.20, pero podemos cambiarlo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos agregar texto, podemos agregar imágenes, crear vínculos. Por ejemplo, en esta parte de acá, yo selecciono este texto, voy a aumentar el zoom, yo selecciono ese texto y aquí puedo agregarle un vínculo a ese texto. Puedo añadir un vínculo de documento web, puedo crear un vínculo, dice acá automáticamente, eliminar un vínculo, anexar todos los vínculos de la página. ¿A qué se refiere la opción de eliminar vínculos web? Yo puedo seleccionar este texto que está acá y aquí le daría en eliminar vínculo web. Aquí le doy en aceptar, aceptar y ahí estaría eliminado ese vínculo. ¿Cómo me doy cuenta que ya se eliminó el vínculo? Me doy cuenta porque cuando me coloco sobre el texto ya no aparece la manita, es decir, como el puntero que me indicaba que es una URL. Entonces, cuando hemos terminado de editar, le daríamos en archivo, en guardar y aquí guardaríamos el documento como PDF. También lo podemos hacer en otro tipo de almacenamiento, agregar almacenamiento, puede ser acá donde nosotros deseemos. Incluso aquí podemos cambiar el formato. Una vez hecho eso, le daríamos, bueno, le daríamos primero a la opción de dónde se va a guardar y ahí guardaría mi documento. Bien, vamos a volver a herramientas porque la segunda opción que vamos a ver en este capítulo es crear un PDF a partir de varios archivos. La primera opción dice combinar archivos, crear un único archivo PDF desde varios archivos. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que cuando le damos clic, le doy en agregar y aquí, como ven, me permite combinar varios formatos, desde PDFs, Word, imágenes y demás. Lo puedo hacer solo con PDFs, pero la idea es combinar varios archivos. Yo puedo traerme esta foto y este documento y le daría en abrir. Una vez que ya están acá, como pueden ver, desde acá yo los puedo previsualizar de esta forma, puedo reordenar de esta manera y en el caso de este que está conformado por más de una página, puedo ampliar la vista para ver cuántas hojas y incluso puedo visualizar todo el documento. Además de eso, yo puedo seleccionar uno, puedo quitar esta hoja, por ejemplo, la quito y ahí tendría uno, puedo quitar esta otra desde acá o si no desde acá, ahí tendría nada más esos tres archivos para hacer la combinación. Incluso aquí puedo agregar más archivos, puedo agregar archivos abiertos. Cuando dice archivos abiertos se refiere a los que ya están. Por ejemplo, dice agregar archivos abiertos y aquí me da la opción de cuáles archivos abiertos. Aquí tengo este anterior que se llama Adobe Acrobat.
El segundo es, aquí me seleccionó los dos, pero en realidad me está seleccionando nuevamente este que estoy combinando. Entonces, en mi caso, yo le daría en el que se llama Adobe Acrobat y le daría en agregar, que no es más que este mismo. La otra opción es darle aquí en el modo de vista. Este es lista y este es cuadrículas. La verdad es que cuadrículas es mejor. Aquí en opciones es parecido a lo que vimos en lo que fue la creación de un archivo individual. Aquí tenemos el tamaño del archivo. Recuerden que a más grande, mayor será el tamaño. Y todo lo demás lo dejamos tal cual. El último, mucho ojo porque dice eliminar archivos de origen siempre después de combinar. Significa que una vez que yo he creado y combinado estos archivos, los originales se van a eliminar y no es, la verdad que no lo veo correcto, incluso esto lo deberían de quitar porque es mejor conservar los archivos originales y hacer las combinaciones siempre, pero conservando y manteniendo estos archivos que los tenemos de forma individual y originales en algún lugar de nuestra computadora. Le doy aquí en aceptar. Una vez que ya estamos contentos con todo lo que tiene que ver, bueno, lo voy a eliminar y ahí estaría. Aquí puedo cambiar el tamaño de las miniaturas y cuando ya estemos satisfechos, le daríamos en combinar. Le voy a dar aquí en combinar y se van a dar cuenta que esto es rápido, totalmente rápido. Aquí ya hizo el trabajo con estos dos primeros y nada más falta el tercero y ahí tendría mi archivo. Aquí como ven dice uno de 3 páginas. Ahí estaría, esta es la primera. Aquí me voy a ir a lo que son miniaturas. Aquí tengo la segunda y aquí tengo la tercera. Ahora, ¿qué resta? Resta nada más darle acá en archivo, darle en guardar. De igual forma lo podemos guardar. Aquí le podemos cambiar. Nos pone este nombre por defecto y aquí le cambiaríamos cualquier nombre, combinación y listo, ahí estaría el documento guardado. Llegamos al final de este capítulo donde creamos un archivo de forma individual y también hicimos la combinación, pero antes creo que se nos escapa algo y claro, nada más explicarles la opción 2. La opción 3 es parecida a la opción 2 y es que la opción 2 se refiere a hacer combinaciones de archivo, pero como ven, aquí se abre esta ventanita y aquí dice agregue documentos a la lista que se muestra a continuación para convertirlos en PDF. Es decir, aquí no podemos traer documentos PDF. Tienen que ser otros tipos de archivos o formatos. Aquí cuando le damos en esta flechita aparecen dos opciones, agregar archivos y agregar carpetas. Es decir, si tenemos 50 archivos Word en una carpeta, simplemente le daríamos aquí en agregar carpetas y se importaría. En mi caso lo voy a hacer rápidamente de agregar archivos. Como ven, aquí me abre la ventana. Me voy a ir aquí a escritorio. Voy a abrir aquí y como pueden observar, no me muestra los archivos PDF, solo los archivos ajenos a este formato. Entonces yo puedo seleccionar, bueno, aquí hice una copia, y puedo seleccionar los archivos que yo desee y de igual forma le doy aquí en abrir. Aquí tendría mis archivos, le daría en aceptar y aquí me dice la misma carpeta seleccionada al inicio, carpeta de destino, significa que ahí me va a guardar una carpeta en mi equipo, es decir, dónde voy a guardar. La otra opción que me aparece es mantener nombres de archivos originales, le daríamos que sí. Y a mí me aparece esta opción de agregar elementos al nombre. Yo le voy a dejar nada sobre escribir archivo existente, le voy a quitar esta opción y le voy a dar en aceptar. Empieza la combinación de los archivos que, como ven, a diferencia de la opción anterior de combinar archivos, aquí de momento no se abre una previsualización de las miniaturas. Aquí simplemente me da esta opción y ahí se guardaron. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿y qué pasó? Ya se guardaron. Nos venimos aquí y déjenme revisar nada más donde tengo. Vamos a ver, se guardaron. No nos dice
nada, no nos da mayor detalles y como ven aquí me guardó los archivos. Aquí están, vamos a ver qué me los hizo. Todos los guardó, aquí están, como ven, estos que están acá. Y en el caso de la imagen es este, la imagen la guardó como PDF. Entonces, aquí es un tema de cuál herramienta funciona mejor. Entre estas tres, la verdad que la primera es la mejor. ¿Por qué? Porque nos permite previsualizar todos los archivos, ordenarlos, quitarlos, etcétera, etcétera. Es decir, la primera opción para mí es la mejor. La segunda es simplemente traer archivos Word en los cuales ya estamos totalmente seguros de que no vamos a cambiarle nada. Entonces, importamos, guardamos y listo. Así es que ahí lo tienen. Nos vemos en el siguiente capítulo.